cobertura la de Sindical Federal, la verdad que estuvieron muy bien. Se metieron adentro del Congreso de la CGT. ¿Cómo entraron, chicos? Siempre hay que aprovechar la oportunidad. Se iba a poder entrar porque en ese tipo de lugares siempre se entra, pero estaba difícil al principio y en un momento pasaban algunos de los militantes sindicales y nosotros entramos en la fila india. La mayor parte de los medios con los camioncitos Sí. afuera. Hay que aprender también a encontrar los lugares, a colarse. Parece una a descripción pedir del un favor. sindicalismo. Parece una descripción del sindicalismo. Pero bueno, hay que Hay toda una aprender a técnica. colarse con fuerza, porque si uno lo hace sin presión, no se termina metiendo. La Corriente Federal de Trabajadores se fue del Congreso, Sí. no de la CGT. Vamos a aclararlo de entrada, ¿es así? No se fue de la CGT, de hecho sigue planteando la idea de la unidad como eje fundamental y transversal de cualquier organización, cualquier central obrera, puesto que desunidos es mucho más difícil hacerle frente al macrismo. Claro. Lo que sí es cierto es que plantea la unidad con ejes, con contenidos y con un programa que revise la acción sindical, que plantee nuevos ejes a partir de los trabajadores y a partir del pueblo argentino en su conjunto. Es decir, no se puede hacer una unidad vacía, una unidad por la foto nada más. Fue vibrante el discurso de Palazzo cuando se retiró Sí. la vertiente, porque la verdad que estuvo bien, y estuvo Sí. bien la corriente, porque lo que se le ofrecía no era interesante, esos cargos, cuando en realidad lo que se trataba Claro. era abrir la conducción de la Secretaría General. Quedarse era una manera de legitimar un Congreso que no te había dado lugar. Entonces, el hecho político, lo que decía Lautaro es, nosotros estamos dentro de la CGT, ese fue el planteo de la corriente, nosotros estamos, pero la verdad es que digamos, no nos dan el lugar que merecemos, que nos fuimos ganando, no atienden nuestras necesidades y nuestro programa, digamos, la idea además de un plan de acción ya concreto de cara al ajuste de las políticas del macrismo. Entonces, bueno, había mucho más margen para quedarse, para legitimar un Congreso que quizás no te daba ese lugar. Me parece que la intervención de Palazzo fue muy buena, en un contexto, se puede decir en general, adverso, porque la mayoría de los congresales no eran los propios, y la verdad que me parece que Palazzo, en medio del Congreso, digamos, previo pedido de la palabra de Berrospe, un pedido obviamente de Eduardo Berrospe, el secretario de prensa de la bancaria, que consiguió que le den el micrófono. Bueno, allí Palazzo lo planteó bien, digamos, planteó que la CGT, digamos, tiene que tener algún fin, tiene que tomar un plan, que no nos vamos de la CGT, pero bueno, así tampoco, digamos, nosotros no estamos representados. Y me parece que tuvo el tono justo como para no romper, como para no quebrar, pero sí para marcar una disidencia fuerte. Y después, bueno, la salida del Congreso, que, digamos, es uno de los hechos políticos de que se ha dado en el Congreso, pero además marcando que, bueno, acá hay 216 sindicatos habilitados para, digamos, elegir a los secretarios generales. Hay 128. Están faltando 100 sindicatos. Claro, estaba débil. Eso es lo que planteó también. Ahora viene la marcha federal, ahora viene la lucha contra el tarifazo, varias movilizaciones, además de paros parciales, ¿no?, de muchos gremios. Sí. Si la CGT no gatilla alguna medida importante, va a quedar en Orsay, ¿no?, frente a la opinión Sí, pública. viene la marcha federal convocada por la CTA, también se ha convocado la Corriente Federal de Trabajadores a participar y a movilizar a la audiencia pública el 16 de septiembre por el aumento de tarifas, es decir, a ir a la calle, a salir a la calle, que es algo que le plantea la CGT. Además de dejar planteado en el Congreso, si bien no fue una votación ni se tomó en cuenta en el orden del día, que ya estaba preestablecida, sí la necesidad de que la CGT haga una actividad callejera, digo, una movilización, como lo que fue el 29 de abril, pero que no tuvo más repercusión a partir de allí. Claro, una continuidad. Una continuidad de los planes de acción. Entonces, la Corriente Federal de Trabajadores plantea la movilización y también la representatividad de las organizaciones sindicales y la posibilidad de institucionalizar esa representatividad. Si bien no se arroga diciendo esos 100 sindicatos que faltan son todos nuestros, porque no podría, digo, sería un error y es una falacia, porque no es la realidad. Pero ojo que pero las sí plantea delegaciones regionales ha hecho pie. sí, pero teniendo las La diferencias con el Movimiento de Acción Sindical Argentino, incluso con otros sectores que tampoco están representados, dice, acá, con mayores o menores diferencias, falta gente, que debe ser contenida, puesto que también están en contra del gobierno macrista. Ahora, hay un posicionamiento, además de ideológico, político y pragmático de la construcción sindical.
Hay que representar a los que no están representados, hay que incluir a los que no están incluidos, como es la economía informal, la gente que no está registrada, que también fue planteada. Estuvo muy bien la corriente en plantear eso, porque no se olvida el tema del desempleado, el tema del trabajador del emprendimiento, de la pyme, de la cooperativa, se deja de lado. Un 30%, calculemos, un 30% de los trabajadores están en informalidad, ¿no? Digamos, un 30% está en negro. Hay que contar cuántos monotributistas, que también son una cantidad importante. Bueno, y hay sectores importantes de los trabajadores que, digamos, tienen ahora algunas representaciones, como está la CETEP, por ejemplo, pero que evidentemente hay una necesidad que no es actual, pero me parece que ahora con el gobierno de Mauricio Macri se nota mucho más claro de tejer puentes entre los trabajadores que están formales, que tienen un sindicato detrás con toda la cobertura que eso implica, pero también hay que tejer algún tipo de alianza y ver cómo se trabaja conjuntamente con aquellos que están en una situación lamentablemente más precarizados. Bueno, me parece que igual de todas maneras la CGT, digamos, también dio algún guiño en ese sentido. Digamos, lo que quedó de la conducción ahora dio de que, bueno, algo hay que hacer, digamos. Hay que, digamos, hacer esa alianza. Y yo creo que de cara a los próximos meses vamos a ir viendo cómo crece este ida y vuelta entre estas organizaciones. Claro, da la sensación que la corriente es la que está mejor posicionada para crecer, ¿no? Debido a la situación económica que hay y a los planteos que tiene. Sí, tiene mayores perspectivas de crecimiento. No es un tema político menor, atento. Tiene perspectiva de crecimiento, incluso de crecimiento a nivel político. Lo que es cierto es que la CGT a partir de ahora va a empezar a pesar en los cierres de listas, podríamos decir. Tanto desde el Frente Renovador, que es uno de los que hoy políticamente, si hablamos de política, o de lo legislativo, lo institucional en el Estado Nacional, levantó un poco la cabeza. De los 3 dirigentes de la conducción de la CGT, 2 son diputados del Frente Renovador. Tienen también a Facundo Moyano y tiene también a otra gente que yo creo que además está en ese lugar, puesto que no se le dio lugar en otro lado. No porque tengan un alineamiento político y ideológico. Lo cual, digamos, liberal. Así como el kirchnerismo no supo contener al movimiento obrero, esta conducción de la CGT no supo contener a su propia base, ¿no? Porque el MASA queda fuera, la corriente queda fuera de la conducción. Pero además un dato relevante, no se integran las conducciones de las CGT regionales y tampoco los gremios industriales. Creo que ahí hay otro tema. Eso es grave para la CGT. No puede ser que se pase tanto tiempo sin tener un gremio de la producción directo en la mesa directiva. Eso a mí me parece preocupante y tal vez haya que achacarlo a algún error particular de algún dirigente de la producción o de algunos dirigentes de la producción que tal vez no supieron aprovechar su potencial, pero lo cierto es que tampoco podés armar una mesa con gremio de servicios como si fuera la totalidad, ¿no? Sí, es cierto también que cuando tuviste una recuperación industrial, cuando hubo una recuperación muy grande, pero sin embargo ahí, y me parece que es algo de lo que se valoriza mucho en términos de transporte, es que hoy en día el que paraliza en un paro general es el transporte. Mediáticamente y tanto a la opinión pública es si haces un paro general o si haces una medida de fuerza, necesitas de los sindicatos que representan el transporte. Yo creo que Smith no promete medida de fuerza porque no sabe que va a poder garantizar de su propio espacio, ¿no? El tema es, Veruta, digamos, Unión Ferroviaria. ¿Cómo haces un paro nacional sin esos gremios? Pero incluso es lo que se ha criticado, desde el kirchnerismo, el ex gobierno nacional, que el paro no era representativo, pero al tener los sindicatos de transporte parecía más de lo que era. Claro. Hoy en día, un paro con los sindicatos del transporte adhiriendo, más los sindicatos industriales más los sindicatos de servicios, sería un gran problema para el macrismo. 100%. Además de que uno tiene quizás la perspectiva histórica, los recuerdos de los grandes paros generales de Ubaldini de los 70, donde la industria era aún más fuerte y había aún más trabajadores. Recordemos que de los 600, casi 500.000, 600.000 trabajadores de la UOM de los años 70, pasamos a 50.000 afiliados de los 90 y volvió a crecer a unos 250.000 durante los últimos 12 años. Hay una recuperación que no se equipara todavía con, obviamente, el volumen industrial del peronismo,
en sus mejores épocas. Y con pero otra que época de la volvemos- industria también. Y con otra época de la industria. Hay muchos robots en este momento y mucha tecnología aplicada. Sí. Así es, pero hoy en día quizá en lo mediático, en la fortaleza de los paros, pesa más el transporte que los industriales, que es a veces yo creo que un límite que encontró también la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene un posicionamiento ideológico y político correcto, pero que al no tener transporte o no tener algunos sindicatos de mayor visibilidad Pero tiene mediática, poder real a través de, Sí, de bancarios- regionales y de bancarios industria. te puede complicar la Industria, vida, aceiteros, para- WOM, tiene poder real la corriente. Sí, bancarios te complica la vida. Bancario es Ban- otro tipo de complicación. Te complica porque si no tenés 2 días bancos, la economía... Se ríen a todos, Sí, sí, digamos, generás un desbarajuste importante. Es un gremio en ese sentido con esa capacidad, de fuerza en lo que es la negociación. Me parece que... Todos tienen capacidad ahora, los movilizadora. industriales, hay un tema hoy. Como está la situación, con un mercado en baja, con menor producción, apertura de importaciones, hoy quizá a un industrial le van a hacer un paro y bueno... Digamos, la verdad es esa. Ramal que para, ramal que cierra. No le mueve porque a lo mejor no está produciendo a tope, porque no es que, tiene stock y bueno, paran un día y paran un día. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy están en una situación en ese sentido. En realidad, más por favorable eso también, creo que es importante eso que se dijo en algún momento. Lo dijo Amichetti, lo dijo Correa aquí. Plan de lucha integral, no solamente un día de paro que está bien, puede pegar en un sentido, aun cuando sea completo, pero una progresividad que incluya movilizaciones, una serie de elementos que contengan al conjunto de los que están reclamando. Ahora, de algún lado sale, vos fíjate, la oposición quizá no está hoy saliendo de las centrales obreras, pero en el tarifazo está viendo una expresión que por el descontento por algún lado se está canalizando. Y ahora creo que de las movilizaciones muy importantes en los últimos meses uno fue el tarifazo, y lo que me parece que uno lo ve en el rebote, por ejemplo, que tienen en la página de Facebook, Twitter, que estamos nosotros con esas redes sociales de la corriente, vemos que lo que tiene que ver con tarifazo, genera mucha repercusión, mucho retweet, vemos que hay algo, un canal evidentemente por donde se está canalizando un descontento grande. Recordar a la gente dónde tiene que entrar. Recordarle Facebook, web, Sí. Twitter, todo. Sindicalfederal.com.ar es la página web, el Twitter es @sindicalfederal y la página de Facebook Corriente Político Sindical Federal. Bien, creo que ahí vale la pena señalar, añadir que estamos aquí, donde estamos realizando el programa, hemos hecho una variante en la mesa de periodistas, ha venido el querido Claudio Fortuna, Sí, muy con bien. las cámaras y con la edición, pero estamos en radiográfica, propiamente dicho, en la radio donde nace Sindical Federal, una radio gestada por la Cooperativa Gráfica Patricio, Sí. la lucha de los trabajadores y la Federación Gráfica Bonaerense. En este lugar desarrollamos nuestra labor todos los días. Vale la pena Sí, que señalárselo a la tiene que gente. ver también uniéndolo con lo que intenta plantearse desde esta parte del sindicalismo, en lo cual lo importante son los delegados de las comisiones internas, los trabajadores en la base y su organización, que hoy muchos no se ven representados por esta cúpula, este cierre que ha logrado la CGT. Entonces, esa misma organización, que es la que se mostró en la calle el 29 de abril, es la que puede hacerle frente a las políticas del macrismo. Esa vuelta, algo que incluso llegó a señalar que Cristina Fernández de Kirchner en una de sus reapariciones, es volver a los talleres, volver a las puertas de las fábricas, a la militancia de base y no meramente a militar en el Congreso o esperar que nos digan qué hacer. ¿Y esto sigue, chicos? Porque, ¿Qué cosa? Este, ¿Qué de todo? este gobierno. Porque yo pensaba, políticamente, cuando uno habla con la gente de la corriente y con otros sectores gremiales también, está más avanzado que la dirigencia política, el promedio. Yo los escucho a los dirigentes políticos y lo veo que no se plantea ni el tema latinoamericano, ni el tema cultural. Digamos, hay un montón de datos que los trabajadores sí se plantean y que los dirigentes políticos no se lo plantean. Yo no hago una diferenciación tan grande porque, bueno, de algún lado surgen, ¿no?, las dirigencias. Pero me da la sensación que esto puede ser podríamos decir, una bandera para referenciar a sectores políticos que andan desperdigados por ahí y dice, che, la verdad que nadie me representa, ni el frente este, ni el otro, ni el partido tal, ¿no? Sí, es cierto también que es cierto esto, yo lo veo así, de que a veces la dirigencia política discute lo que
les parece a lo que llama la televisión que tienen que discutir, Claro. o que la agenda mediática quiere instalar, y no los reales intereses. También creo que es responsabilidad de los dirigentes que tienen una construcción de base ocupar los espacios. Digo, en política, el espacio que no ocupa uno lo va a ocupar otro, y si no lo ocupaste, tendrás que saludar. ¿Estás hacer hablando la de una venia traslación sindical hacia lo político? Si se está... Vos sabés que los niveles No se termina son de plasmar, complicados. no se termina de plasmar. Son complicados. Cuando Porque- Ubaldini quiso dar el salto, la gente no Sí. lo votó. Dijo, yo te quiero como dirigente sindical. Me movilizo con vos, te apoyo, te voto en la Bueno. CGT, pero en el Congreso es otra cosa. Por algún motivo hay distancia, ¿no? No siempre. Sí. No hay correlato directo. Sí puede haber impulso. Sí, es probable. Sí, es cierto eso, que quizá a veces no sea tan sencillo. Yo creo que el próximo año igual vamos a ver, en cuanto a representación en las cámaras, yo creo que vamos a ver mucho más diputados del movimiento obrero el próximo año, en el 2017. Pero... Es hora que se abran las listas, ¿no? Del campo nacional popular. Pero ahora se van a abrir, digamos, porque ya... Esperemos. No, yo Sí, creo bueno, que pero espero que es no estén lógico. todos en el Frente Renovador y haya muchos en el Frente para la Victoria. Claro, bueno, pero yo creo que es lógico que se abran, en este caso, las listas. Las campañas, digamos. Hay que sostenerla. Digamos... ¿Cuántas listas peronistas va a haber el año que viene? No, había algún análisis de algunos compañeros que decían la elección de 2017 va a ser la más clara y exponente ideológicamente. Es decir, cada lista va a representar más o menos ideológicamente lo que propone su sector o el que la lleva adelante. Genuino. Es decir, el macrismo va a defender un gobierno de derecha, oligárquico, etcétera. El masismo va a estar en el medio, liberalizando la discusión hacia un lado o hacia el otro. La ancha Y las vía listas, del medio. las listas peronistas deberán dar su discurso ideológico en defensa de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Y las listas de izquierda estarán pertrechadas acusando a todos los demás de burgueses. burgócratas y burgueses. Numéricamente perdemos. Es que claro, ¿No? ese es el tema. Ese es el problema. Hay Ese es el una- problema del ideologismo en el día de hoy, en donde las listas, ya nombrar a Perón no gana de por sí solo. Y mucho menos nombrar Todos nombran a Perón. y mucho menos nombrar a Cristina. Entonces, si bien se toman los Cristina valores... es la más votada dentro del campo nacional, claro. Sí. Pero no la única. Pero no alcanza. Pero no la única, por eso. Entonces, los espacios se reducen y hay que unir a todos para lograr una ofrenda grande. Lo que pasa es que, bueno, ahí vamos a la discusión, ¿no? De nuevo, así como la corriente plantea un programa, bueno, una vez se dice, bueno, la unión, sí es necesaria la unión, vamos a abrir. Ahora, bueno, después hay que ver qué haces con esa unión, ¿no? ¿Qué idea bajás? ¿Qué pensás aplicar de cara al futuro? Bueno, que esto es un problema que se plantea también, ¿no? Porque quizá en esa unión, digamos, tu concepción pierde fuerza. Bueno, ¿hasta dónde podés, sin desdibujarte, perder esa concepción Es el tuya? viejo tema de la política. Muchos o digamos, puros. que no- Me voy leyendo el programa Bueno, de la sí, corriente. Sí, 26 puntos. Como dice la historia.